dominicanas y dominicanos, ha llegado el momento, ha llegado la hora, ha llegado el día, ha llegado la fecha, ha llegado el año de usted pensar en la República Dominicana, en pensar en la suerte de la República Dominicana, en pensar en el destino de los dominicanos y dominicanas. Estamos frente a un gobierno extranjero, un gobierno de origen extranjero que no le basta, que no tiene por qué tenerle consideración a los dominicanos y los dominicanos. Si por desgracia del destino, los dominicanos nos dejamos engañar de un hombre blanquito, extranjero, que venía vestido de dominicano, con un traje de democracia y de justicia social, de un gobierno que venía a distribuir el presupuesto de la nación en una forma equilibrada y racionalizada para y por todos los dominicanos y los dominicanos. Un hombre que vino con una propuesta de cambio, una apuesta, ciertamente fue una propuesta de cambio, en la que no le dijo a la sociedad ni le dijo al pueblo dominicano qué tipo de cambio era que le iba a recibir los dominicanos a partir de que se dejaran engañar o a partir de que votaran por el Partido Revolucionario Moderno y sus candidatos a diputados, sus candidatos a senadores, sus candidatos a alcaldes y a regidores. Pues bien, después de elegir el presidente y su vicepresidente, con una minoría, con apenas 2 millones y pico de habitantes, un país que está rondando los 14 millones de dominicanos y dominicanas, y los emigrantes que tenemos, este gobierno en una forma abusiva, criminal y abusadora se está valiendo del poder para maltratar, para humillar a periodistas, para apresar a periodistas, para sentenciar a periodistas y para tratar sobre todo de intimidar a periodistas y a los dominicanos y los dominicanos, como es el caso de la ley, del nuevo código que entra en vigencia a partir de agosto. Este es un traje preparado a la medida de este grupito de oportunistas que hoy gobiernan el país y que voy a hacerle un llamado a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los miembros de la Policía Nacional, me refiero a los jefes, al ministro de las Fuerzas Armadas, al director de la policía, a los viceministros del jefe de Estado Mayor del Ejército, a los jefes de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, a los jefes de Estado Mayor de la Marina de Guerra, que no se embriaguen de poder, que esperen, que les tengan miedo, que las armas no pesan tanto cuando están en manos de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Las armas pesan cuando están en manos de los pueblos. A nivel del mundo, cuando está en manos de los pueblos. A nivel del mundo. Y aquellos oficiales generales, aquellos oficiales superiores, aquellos funcionarios que están engreídos y que se han endrogado con el poder, debo decirle que a Luis Abinader le basta, al presidente de la República le basta prepararse e irse a un país de eso, que no están en conflictos, que no tienen problemas bélicos, que no tienen problemas económicos, que no tienen problemas de drogas, que no tienen problemas de delincuencia. Y trasladar su familia y 10 días antes de llegar del próximo presidente, que sea triunfador, que vote la mayoría en el 2016, en el 2026, 28,
y que Luis Abinader se vaya y lo deja a todo el mundo encharcado y se lleve su familia adelante y después nos deje a nosotros, lo deja a ustedes, los que están embriagados del poder, los que están confiando en Luis Abinader, porque lamentablemente, podemos ser víctimas de una grave decepción de que este hombre se vaya y nos deja a nosotros atravesando por una cruel miseria, por un país atrapado por las deudas públicas que este gobierno ha aumentado en una forma alarmante, en una forma temeraria, en una forma casi impagable. Pero quiero decirle esto a ustedes porque estoy escuchando cómo pretende el ministro, el presidente, el representante del Fondo Monetario Internacional, decirle al país que aquí hay que la República Dominicana tiene un crecimiento de un 4% sobre la política fiscal, que es prudente, dice. Pero si tenemos un 4% de crecimiento en la economía, ¿cómo es posible que este presidente todos los meses esté endeudando, insolventando al país con préstamos incontrolables como lo que se están llevando a cabo en lo que ya van cerca de 90.000 millones de dólares? 90.000 millones de dólares en préstamo. Es decir, que estamos tomando prestado para pagar deudas. Para pagar deudas. Eso no se ha visto nunca. Tomar prestado al deudor para pagarles con sus mismas deudas, con sus mismos créditos. Eso no es posible, país, pueblo dominicano. Esto significa que Luis Abinader y el grupo económico de este gobierno, así como los diputados y los senadores y los funcionarios de este gobierno, se olvidaron que Luis le dijo al país que inició un gobierno en plena pandemia con un déficit fiscal ascendente a cerca de más de 200.000 pesos, más de 200.000 millones de déficit fiscal, y que él lo ha llevado con estos préstamos indetenibles a una deuda prácticamente donde la mitad del Producto Interno Bruto ya es para pagar intereses y para abonarle a la deuda que tiene el país a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Quiero decirle a los miembros de las Fuerzas Armadas, al ministro de las Fuerzas Armadas, que deben ser cautelosos, que recuerde lo que pasó Trujillo. Que recuerde lo que pasó Trujillo. Que en este caso no va a pasar con estos funcionarios, pero los funcionarios que seguían a Trujillo, los periodistas que seguían a Trujillo y los funcionarios y los familiares de Trujillo tuvieron que salir huyendo del país y retornar algunos descendientes después de los 50 años de su desaparición. Pero yo quiero decirle al país, mucha atención país, que no tiene la culpa mis hijos, ni mis nietos, ni los nietos de los pobres de este país, ni los hijos de los pobres de este país, de una deuda que ha hecho este partido, el Partido Revolucionario Moderno, y que tendrían culpa Danilo Medina Sánchez, Leonel Fernández y todos esos partiduchos que apoyaron de una forma u otra, no se unificaron para que el país no caiga en la deriva en que la ha llevado Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Estamos a punto de declarar este país en estado de emergencia
porque la criminalidad, la delincuencia, el narcotráfico, el endeudamiento y la crisis económica tiene este país a punto de declararse en quiebra. Ahora bien, ¿quiénes serían los que tienen que pagar esta deuda que ha dejado Luis y que no ha iniciado una sola obra de importancia? Porque si comenzamos por Balaguer, por Trujillo, Trujillo fue más nacionalista y mejor presidente que Luis Abinader, porque Trujillo pagó la deuda pública, formó el Banco Central y el Banco de Reserva de la República Dominicana, formó las instituciones como la Corporación de Empresas Estatales CORDE, formó la Corporación Dominicana de Electricidad como una empresa al servicio de los dominicanos y dominicanos, formó el Consejo Estatal del Azúcar para un producto masivo y de consumo masivo en beneficio de los dominicanos y para colocar en el mercado internacional aquello excedente para nosotros adquirir el dólar y comprar los productos que nosotros no producíamos. Es decir, que Trujillo fue más nacionalista, fue mejor gobierno que Luis Abinader. Pero seguimos con Balaguer. Balaguer encuentra un país viviendo, los productores, los agricultores, viviendo de la naturaleza cuando llovía. Balaguer hizo 17 presas para poner al servicio de los agricultores y hizo miles de canales para poner de regadío, para poner la tierra a parir productos de primera necesidad. Por eso en el gobierno de Balaguer todo el tiempo los productos de primera necesidad estaban a precios asequibles. Pero seguimos hablando del crimen. ¿Qué país del mundo? Yo creo que solamente en el Medio Oriente, donde está la guerra entre Irán y Israel y los Estados Unidos, se están matando más gente que lo que se está matando fríamente aquí en la República Dominicana, con un código privado llamado un intercambio de disparos. 6 mataron juntos en Santiago en esta semana. Y dicen, pero en este año que vamos, este gobierno ha matado cerca de 200 dominicanos, jóvenes, muchachos jóvenes, y más, cerca de entre 60 y 70 mujeres asesinadas. Entonces, el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, el endeudamiento indetenible, la corrupción y el narcoestado con el que estamos viviendo ya no es sostenible. Entonces, Leonel Fernández construye el metro y todas esas elevadas escuelas, construcción, hospitales y otras cosas. Danilo Medina construye cientos de escuelas y liceos y teleféricos y otras obras que están ahí, que la están saboreando, que la están viviendo los dominicanos y dominicanas, que se están sirviendo de ella, pero de este gobierno solamente se está sirviendo el pueblo de abuso de poder, de atropello a los jóvenes, de asesinatos a los jóvenes, de persecución contra los periodistas, con persecución contra el pueblo, con deuda, endeudar el país y otros males graves y los altos precios de las canastas básicas de primera necesidad a precios inalcanzables. Señores, ya no es posible con este gobierno. Ustedes tienen la oportunidad, pueblo dominicano, a partir del año 2028, estar unificados partidos políticos y líderes políticos nacionalistas para hacer un gobierno de justicia social, para hacer un gobierno de equidad, para un gobierno que le devuelva la garantía al pueblo, la paz social al país y sobre todo la democracia que está en peligro. A ustedes, señores. Nosotros tenemos que desalojar, por eso le hago un llamado, porque tenemos que desalojar del Palacio Nacional a Luis Abinader y a todos estos oportunistas, funcionarios corruptos, delincuentes, que hoy se ríen las narices de este pueblo de abuso, sin ningún tipo de limitaciones, entre ellos los diputados y senadores.
A ustedes, pueblo dominicano, tenemos que darle las gracias por la oportunidad que nos han dado de llegar hasta sus casas, a sus lugares, a través de su espacio aquí mismo en defensa del pueblo y la soberanía nacional, con Francisco Madera Ramírez, alias Gelito. Yo soy un dominicano de las Matas de Farfán, que vengo desde allá visualizando los graves problemas de mi país y al servicio de la sociedad, poniendo mi vida, mi sangre, mía y de mi familia, para liberar mi país, como lo hizo Duarte, Sánchez, Francisco de Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, Luperón, entre otros valientes dominicanos. A ustedes la reiterada gracias. Pasen pues. Muy buena noche.